Muchas de las personas que están comenzando a escuchar este podcast en algún punto de sus vidas han querido decir que no a algo o a alguien y simplemente no saben cómo hacerlo o no se atreven. Y probablemente no se atreven porque desde pequeños en nuestra programación mental existe la creencia de que no debemos decir no, que debemos aceptar básicamente todo y que decir no es símbolo de mala educación o de no ser empáticos o también porque somos egoístas, es decir, por un sinnúmero de razones que probablemente ni siquiera nosotros mismos entendemos. Y todas estas razones de no hacerlo están ahí en nuestra cabeza y nos impiden decir ese no que muchas veces queremos decir. Y lo que pasa es que, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, lo que no forma parte de nuestra programación cerebral, simplemente tendemos a rechazarlo. Muchas personas hasta se ponen ansiosos o tienen una sensación sumamente desagradable con el solo hecho de pensar que van a decir que no a algo. Y lo piensan una y otra vez y simplemente no lo logran. Y la verdad es que debemos aceptar esa ansiedad como parte absolutamente normal de un proceso que vamos a comenzar a aprender a hacer. Y también que es un proceso desconocido para nosotros. Y por supuesto que lo desconocido siempre nos inquieta. Según estudios realizados, aprender a decir no puede ser extremadamente saludable. Incluso aunque parezca una paradoja, puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Diciendo que no en algunas ocasiones nos ayuda a establecer nuestros propios límites, que también es algo muy saludable y que todos deberíamos aprender a hacer. Y al final, con los beneficios que tiene aprender a decir no, nos vamos a ir sintiendo mejor con nosotros mismos. Primero porque vamos a aprender a hacerlo finalmente y segundo porque nos vamos a liberar de un montón de cosas, de un montón de cargas y de presiones que no necesitamos y que tampoco nos pertenecen. La pregunta sería ¿cómo hacerlo? ¿Y cuál es el método correcto? Yo creo que hay muchas maneras de decir no sin tener que herir a una persona, es decir, digamos que de una manera elegante. Y aunque no hay una fórmula secreta, quizás poniendo en práctica algunas de estas simples reglas a continuación, vamos finalmente a poder decir que no a algo que simplemente no queremos. Una de las cosas que debemos aprender es a perder el miedo a lo que los demás puedan pensar. Porque al fin y al cabo nosotros debemos ser los primeros en estar satisfechos con nuestras decisiones. Y en la medida en que nos sentimos a gusto con nosotros mismos, también nos vamos a sentir a gusto con todo lo que nos rodea y con los que nos rodean. Una de las cosas que podemos comenzar también a hacer es tomarnos tiempo para dar una respuesta. Siempre tratamos de responder inmediatamente al requerimiento de alguien. Y la verdad es que podemos decirle a esa persona o que lo vamos a pensar, que nos dé unos minutos, que más tarde le vamos a dar una respuesta. Y así, ensayando esto, nosotros vamos a ir elaborando nuestro no y la otra persona también se va a ir preparando a que posiblemente nuestra respuesta sea no. También dependiendo del caso y la persona, podemos decir un no muy amablemente, incluso hasta con una sonrisa, porque tendemos a pensar que un no tiene que ser rotundo, con una actitud severa y la verdad es que no es así. Y hay gente también que se envuelve en una situación sin salida porque comienza a dar explicaciones cuando no quiere hacer una cosa y esas explicaciones, como no tienen un mensaje claro, la otra persona no lo entiende y puede incluso hasta convencernos al final de que hagamos eso que no queremos hacer. También podemos ofrecer alternativas. Por ejemplo, si alguien nos invita a una fiesta y no queremos, podemos decirle simplemente que no tenemos deseo de ir a esa fiesta, pero que tenemos mucho deseo de juntarnos con esa persona y que lo podemos hacer en otra ocasión o bajo otras circunstancias. Y para decir que no, también debemos priorizar, es decir, si sabemos cuáles son las cosas en ese momento que son importantes y sabemos el orden de importancia para nosotros, entonces vamos a tener mucho más fuerza para poder dar un no como respuesta. Y si ponemos el mismo ejemplo de la invitación a la fiesta y por ejemplo realmente estamos cansados y nos damos cuenta que nuestra prioridad en ese momento es descansar, va a ser mucho más fácil decirle que no a esa persona porque ya sabemos qué es lo que tiene más importancia en ese momento para nosotros. Y por último, también nos puede ayudar el hecho de pensar en las consecuencias que va a tener en nosotros el hecho de decir sí a algo que desde el principio quisimos decir no. Y si comparamos las consecuencias que va a tener este mal momento de decir no y lo sopesamos, probablemente vamos a tener mucho más beneficios por decir no que los beneficios que vamos a tener
por decir sí y hacer algo que no queríamos hacer. Y si aparte de lo que ya hemos dicho, hacemos una lista de las cosas que más trabajo nos da decir no y vamos practicando desde la más fácil hasta la más complicada, muy probablemente en poco tiempo nos daremos cuenta que decir no es más fácil de lo que parece.